Estamos de regreso en este espacio de Ricardo Rafael a través del 88.1 de frecuencia modulada y el canal 8.1 de televisión abierta. Además, le reitero nuestro canal de YouTube y, por supuesto, la octava.com. Hemos platicado con usted desde el pasado 24 de diciembre sobre esta situación que se vive en la Embajada de México en Bolivia, la aparición, por supuesto, de cuerpos tanto policíacos como militares a su alrededor, el incremento de estos elementos que ha sido denunciado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien abiertamente ha dicho se están violando nuestras garantías. El gobierno boliviano ha señalado, en la última oportunidad que tuvimos de escucharlos, que fue la propia administración mexicana la que pidió el incremento de este personal, aun y cuando en días antes los funcionarios bolivianos habían señalado que esto se debía para garantizar la seguridad ante la posibilidad, dijeron en ese instante, de que la embajada mexicana fuera víctima de agresiones por parte de un grupo que estaba en contra de la presencia de gente de Evo Morales al interior de esta sede diplomática. Para profundizar más sobre este tema, para analizar más sobre este tópico, qué pasa con México, qué pasa con Bolivia, cómo está la situación en aquella nación sudamericana, realmente se están violentando las garantías de la sede diplomática, hasta dónde puede escalar este conflicto. Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo de verdad al doctor César Enrique Pineda. Él, por supuesto, es un experto en la materia que nos acompaña aquí en la octava. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo entender lo que está sucediendo en este momento entre México y Bolivia? ¿Cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el entorno en el que se está desarrollando esta historia? Bueno, hay que decir que hay dos enormes fuerzas que están chocando en América Latina. Es, digamos, una fuerza bastante reaccionaria y de derecha que gobierna una buena parte de estados latinoamericanos, y una fuerza social encabezada por presidentes progresistas, por partidos progresistas, hay que decir de una izquierda bastante moderada y reformista, que frente al fracaso de alguna manera del neoliberalismo tomó el apoyo popular, y se enfrentan entre sí estas dos fuerzas. No necesariamente significan cambios muy radicales en la región en uno y otro sentido, pero digamos que el progresismo se enfrenta literalmente frente a una fuerza muy importante de la derecha que quiere seguir gobernando como los últimos 30 o 35 años se ha estado gobernando. De un lado tenemos este conflicto, digamos, que atraviesa América Latina, es lo que ha hecho crisis política en Bolivia. Y de alguna manera al gobierno de Evo Morales se ha sumado el apoyo de también un gobierno que podemos catalogar de progresista, de Andrés Manuel López Obrador. Esta tensión es el origen de alguna manera de lo que ahora ya es un conflicto diplomático, porque es precisamente un conflicto que aparece frente a la crisis política a partir de las elecciones en Bolivia en pasado noviembre, y que se escala hasta la renuncia y el asilo de Evo Morales en México, hoy en Argentina. Entonces, digamos que de alguna manera estructuralmente esas fuerzas están en pugna. Por supuesto, tienen proyectos que en algunos sentidos sí son sumamente distintos, y en otros, hay que decirlo, convergen. Esta es la raíz estructural de alguna manera de este conflicto. El gobierno de Bolivia, con esta mujer al frente, Yanina Áñez, si no mal recuerdo, es un gobierno producto, tú lo clasificarías así, de un golpe de Estado, de una acción por parte de los militares, porque recuerdo muy bien esta imagen en televisión nacional allá en Bolivia de los militares sugiriéndole a un presidente en funciones y que tendría todavía que mantenerse en el poder hasta el próximo año, que se fuera. Es producto precisamente de esta acción militar, es respaldada por estas fuerzas ultraconservadoras que están ahí en Bolivia y que incluso, me parece en alguna ocasión lo platicábamos tú y yo en radio, hicieron a un lado a esa derecha académica. Así es, lo que sucedió en Bolivia y la crisis postelectoral que terminó pues con el colapso del gobierno de Evo Morales es un fenómeno complejo. Hay que decir que tiene al menos tres componentes, tres críticas esta caída de Evo Morales. Un componente desde la derecha, como tú bien lo ubicas, es una
presidenta que representa a los sectores más conservadores de Bolivia, más racistas, más violentos y más que utilizan al Estado de manera facciosa. Es obvio que se ha utilizado al Estado de manera política, saltando las leyes, persiguiendo a lo que antes gobernaba, que era el movimiento al socialismo. En fin, es un sector que criticó a Evo Morales desde la derecha. Un segundo sector que criticó a Evo Morales y salió a las calles, encabezado por Mesa. Es una oposición más liberal, más de centro, más ambigua también diría yo, pero que tenía reivindicaciones de alguna manera legítimas, en el sentido sobre todo de esta controvertida reelección de Evo Morales por encima del plebiscito de 2016. Y por último hay una izquierda, esto es importante, también quizá la menor de estas fuerzas sociales que estoy mencionando, que criticaba a Evo Morales por su proyecto que, si bien ha traído beneficios económicos para toda la población, ha sido a costa de un modelo extractivista y un modelo estatista que sí ha concentrado el poder. Entonces digamos que en lo que sucedió en la crisis postelectoral en Bolivia, reunió de alguna manera a todos, un consenso, por decirlo así, en contra de Evo Morales, con una fuerza, también hay que decirlo, y esto reconocerlo del propio expresidente Evo Morales, con una fuerza social muy importante. Es decir, un presidente que había sido votado hasta más del 60%, no se explica de alguna manera esta tesis del fraude, en el sentido de que no es un presidente impopular, no es una fuerza social reducida, no es una fuerza que represente Evo Morales minoritaria, que se haya enquistado en el poder, sino evidentemente una fuerza mayoritaria, el mayor partido político en Bolivia. Y en ese sentido hay que decir que, solo regresando a esta primer fuerza que hoy gobierna Bolivia, es obvio, digamos, que hay un patrón hasta hoy que llega hasta la Embajada de México de actuación, digamos, muy claramente de complot, ahí sí hay que decirlo, de un patrón que concuerda con las acciones de golpe de Estado. Es decir, el reconocimiento de Donald Trump prácticamente enseguida, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y acompañándolas simbólicamente en su toma de posesión. Es decir, hay una serie de señales, además de violencia represiva, que si no todas las fuerzas que he mencionado actuaron como golpistas, por supuesto este sector representado por la derecha boliviana, racista y clasista, actuó en conformidad, actuó frente a un plan para apoderarse de la presidencia de Bolivia, del poder del Estado, y esto es la definición de un golpe, un pequeño grupo que confabula para quedarse con el poder. Y yo diría, en ese sentido y en ese grupo, por supuesto que hubo un complot en contra de Evo Morales. ¿Regresamos entonces en América Latina a la historia? ¿Regresamos la historia en un momento dado? ¿O estamos lejos todavía de esas épocas de los 70s, de los 50s, 60s, en donde los militares definían lo que pasaba? Creo que hay una nueva modalidad del golpeteo en estas dos grandes fuerzas que yo mencionaba, entre una derecha claramente neoliberal, que tiene un proyecto de mantener el mismo modelo económico, y las fuerzas progresistas encabezadas por una serie de partidos que se asumen de izquierda, aunque tienen políticas también liberales en lo económico, hay que decirlo. En ese sentido, creo que el papel de los militares por ahora, y esto es, digamos, positivo, se ha mantenido a la saga. Es decir, han sido, desde esta tesis también que hemos manejado en otros medios de comunicación, una tesis de golpe suave, es decir, otros medios por los cuales apoderarse del Ejecutivo, otros medios para manipular la Constitución. Esto sucede en Brasil, esto sucedió también en Argentina, en Bolivia, esencialmente mecanismos de corte político, de corte judicial para apoderarse del Estado, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la modalidad del viejo golpe de Estado, a la usanza de que literalmente los militares tomaran el poder, pareciera que han quedado atrás. Esto es sumamente positivo, pero es sumamente engañoso pensar que el patrón que hemos vivido en América Latina, incluyendo el de Evo Morales, signifique un avance democrático. Lo que le sucedió al gobierno del MAS
a pesar de sus terribles errores, siendo también críticos desde una posición de izquierda y desde una posición académica de los excesos del gobierno del MAS. Lo cierto es que es inaceptable que se pueda tomar el poder así, que hoy se gobierne así y que un gobierno de transición, o que debería ser simplemente un gobierno de transición hacia las nuevas elecciones, esté tomando una serie de medidas que son prácticamente de un gobierno electo y que además son medidas represivas, medidas persecutorias, medidas que emulan precisamente un gobierno de corte dictatorial, es decir, de corte persecutorio y de utilizar a las estructuras del Estado con fines claramente facciosos de sus propias posiciones políticas, ¿no? Esto es inaceptable. César, permítame hacer una pausa. Vamos a regresar para profundizar un poco más también de la relación México-Bolivia. ¿Qué puede detonarse a raíz precisamente de todo este conflicto que se está sosteniendo en los últimos días? Hacemos una pausa y regresamos. Perfecto. Hacemos una pausa, por supuesto, y vamos a regresar con más en este espacio de Ricardo Rafael. No se vaya. Damas y caballeros, yo soy Edgar Fernando Cruz de 88.1 Radio Centro. Estás viendo La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Maite, Pancho y Alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevista, la opinión de la gente porque el pueblo manda. De lunes a viernes después de la mañanera a través de La Octava 8.1 de televisión abierta y en YouTube La Octava TV. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Cuánto te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tengo la satisfacción de que esté con nosotros el escritor Fabricio Mejía. Yo creo que estamos viviendo el rostro que puede tener América Latina en algún momento, ¿no? Creo que
Lo que está pasando es que esa ciudadanización de la democracia está enviando un mensaje a las élites políticas clarísimo. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael y seguimos platicando con el doctor César Enrique Pineda. César, el tema de la embajada de nuestro país en Bolivia, ¿México cumple o no está cumpliendo con su papel al darle asilo a estas personas que eran cercanas a Evo Morales y qué es lo que ha generado la molestia, por lo que entendemos, de distintos grupos del gobierno boliviano? ¿Cuál es el papel que tendría que jugar México en ese entorno? Bueno, hay que ver y reconocer que el gobierno de López Obrador ha tomado, por supuesto, posición muy clara en torno del gobierno de Evo Morales y ha acusado de gobierno de facto al nuevo gobierno de Bolivia. Esto le molesta mucho al gobierno boliviano, por supuesto, pues porque, digamos, deteriora su legitimidad, siendo ahora México una de las voces, ¿no?, que se ha legitimado por su enorme votación, por ser López Obrador, digamos, un presidente popular, etcétera. Al tener voz internacional, pues evidentemente está atacando a una presidenta que no es resultado de las urnas, no es resultado del voto popular. Y esto es un segundo nivel de conflicto, porque en particular en Bolivia, la persecución que se da a los elementos del MAS, del movimiento al socialismo, y las anécdotas que al menos y las historias que se cuentan sobre la persecución a liderazgos, a diputados, a senadores, a exministros, como decía, reflejan sí bastante un golpeteo que más que desaparecer o amenazar con desaparecer o proscribir al propio MAS, hablan de que el gobierno boliviano está haciendo política partidaria desde el Estado. Es decir, quiere que lleguen a las elecciones el movimiento al socialismo lo más debilitados posibles, lo más ilegítimo posibles, ¿no?, lo más desorganizados posibles para ganar, en todo caso en una segunda vuelta, porque ya las elecciones y los sondeos anuncian que el MAS de nueva cuenta va en los sondeos en primer lugar. Y esto es lo que es inaceptable, es decir, más allá de la formalidad de alguna manera institucional, por supuesto que dos cuerpos diplomáticos y dos estados deben guardar entre sí, lo que hay detrás es el uso faccioso, como ya había mencionado, pero en este caso para ganar las elecciones en Bolivia. Y entonces, de alguna manera, México queda atravesado por esta situación, que es la pelea entre la derecha y la izquierda bolivianas, ¿no?, y el gobierno mexicano tomando postura institucional por el gobierno de Evo Morales, queda atravesado por ello. Y entonces todo el conflicto por la embajada, en efecto es inaceptable porque se dice que hay de los 9, ¿no?, que están adentro de la embajada, hay 9 personajes, 9 exministros o liderazgos del viejo gobierno de Morales, tienen órdenes de aprehensión, pero incluso el propio Evo Morales se le ha señalado con una orden de aprehensión. Esto es un poco ridículo, o sea, al menos en América Latina los argumentos y las acusaciones que se hacen a un gobierno que estaba en funciones apenas hace unos meses, que se le consideraba legítimo por todas las instituciones internacionales, ¿no?, que se le consideraba legítimo también por la oposición y también por la asamblea y los representantes de otros partidos, ahora son demonizados, ¿no? Y es claramente, digamos, esta secuencia persecutoria la que no cuadra, digamos, con el discurso de, digamos, de la presidenta de Bolivia y de sus ministros. Su ministro de Seguridad Interior, ministro del Interior, que ha sido durísimo, amenazante, duro, militarista, persecutorio,
no tiene de alguna manera bases para amenazar sobre todo a México. Ahora, en ese sentido, el conflicto de la embajada, digamos, es solo la representación de esa pugna interna en Bolivia que busca desestabilizar al MAS, pero también, de alguna manera, el gobierno boliviano ahora quiere frenar al gobierno mexicano, pues porque deteriora, como decía, su legitimidad y sobre todo le dio voz a Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, de alguna manera, es este juego político lo que está en esa embajada, detener y silenciar lo más posible al gobierno mexicano, ¿no? En el contexto internacional, debilitar al partido de izquierda que contenderá en las elecciones. En fin, son este tipo de juegos, creo, lo que está detrás del conflicto en la embajada. El papel del gobierno mexicano. Hoy por la mañana decía Andrés Manuel López Obrador, no vamos a caer en provocaciones. Decía Marcelo Ebrard, cerrar la embajada sinceramente nos parece un exceso porque hay muchos mexicanos viviendo por allá. ¿Se puede prever que se escale este conflicto o cuál debe de ser el papel de México en todo este escenario? Yo creo que el gobierno mexicano sí ha tomado una postura mesurada, ¿no? Bastante racional. Me asombraba también esto de llevarlo muy institucional, incluso con la idea de llevarlo a instancias internacionales, ¿no? De que se revise en términos de si hay violaciones al derecho internacional y al derecho diplomático. Me parece una posición adecuada del gobierno mexicano. Creo que México, como comentamos en alguna ocasión que conversábamos en radio, se jugó de alguna manera una carta muy importante, quizá una de las más importantes de su gobierno, en asumirse como parte de una izquierda internacional y de asumirse como protector del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y del personaje como tal, que en efecto creo que sí estaba en riesgo, creo que no es solo discursivo, y que creo que el derecho al asilo y en estas condiciones de inestabilidad política, creo que sí justificaron la actuación del gobierno mexicano. Ahora, el gobierno mexicano no debería llevar efectivamente más allá el conflicto. Finalmente hoy Evo Morales está en Argentina, está planificando prácticamente la elección, cómo su partido va a ir y contender, los nuevos candidatos, y finalmente hay para bien o para mal, una especie de pacto en Bolivia de la ultraderecha y la izquierda en las propias espacios de representación popular para caminar hacia la elección. Esto ha mantenido en las últimas semanas una especie de tregua, y hacia allá tendría que empujar tanto el gobierno mexicano y yo esperaría que el gobierno boliviano también, es decir, que guardara la mesura. Las declaraciones son fuertes también, ¿no? Le están diciendo que el gobierno mexicano miente, que la Cancillería miente, en torno de temas, es un conflicto muy desaseado, ¿no? Es decir, quién dijo, quién no dijo, quién pidió la policía. Es lamentable, efectivamente, el papel diplomático que está jugando Bolivia, no están jugando a la altura, y este conflicto esperemos que no se escale. Andrés Manuel López Obrador creo que no debería seguir de alguna manera apuntando, aunque ha sido precisamente el gobierno de Bolivia quien, persiguiendo y hostigando de alguna manera a los liderazgos del MAS, ha provocado esta nueva sesión de conflicto, ¿no? César, y aprovechando tu presencia y ampliándolo un poco más, después de ver lo que es Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, incluso si no está dentro de América Latina, pero está en el Caribe, Haití, ¿se necesita reinventar este continente? Estados Unidos genera mucha polémica por el tipo de personaje que está al frente de este país, pero necesitamos reinventar América Latina y el Caribe. Se acabaron ya esas viejas fórmulas. Totalmente. Es decir, la crisis que se vive en América Latina, con todas estas explosiones sociales, son la crisis de un modelo no solo económico, que por supuesto tiene sus bases económicas. La gente, por ejemplo, en Chile está cansada, tiene buenos niveles económicos, pero está cansada de estar endeudada, está cansada de vivir en una sociedad competitiva, está cansada de mandar a sus hijos a estudiar la universidad mejor a Buenos Aires, porque es más barato pagarle un departamento en Buenos Aires, en otro país, que pagar la universidad en el propio Santiago. Es decir, esta asfixia a la que llevó el modelo económico tiene además su reflejo y su traducción política en gobiernos que llevaron a la gente al límite,
que llevaron a la gente a decir ya basta. Es un movimiento de indignación continental. En Colombia, en Chile, son gobiernos que llevaron a la gente al hastío por ser gobiernos totalmente insensibles con lo que estaba sucediendo. Son malos gobernantes en ese sentido porque finalmente no solo el manejo o la cualidad de un gobernante tiene que ser manejar políticas técnicas, sino saber qué es lo que necesitan los ciudadanos, los pueblos, las organizaciones. Y este desprendimiento total que, por ejemplo, hoy es muy claro con el discurso del presidente Piñera en Chile, ¿no? Es prácticamente un discurso delirante que dice que la represión se grabó en otros países, que es una conspiración, que no vimos a los carabineros, ¿no? Así es. En una secuencia de imágenes que hemos visto en toda América Latina, donde evidentemente hay una represión durísima. Hay más de 350 personas que han perdido uno o dos ojos frente a la represión del cuerpo represivo más entrenado de América Latina. Entonces, esta crisis, que es económica por un lado, la gente está cansada del modelo, es también una crisis política. Hay gobernantes, digamos, ineptos, incapaces de leer lo que necesitan los pueblos y los de abajo. Significa un cierre de los últimos 30 o 40 años que se ha gobernado más o menos así. Después de las transiciones a las democracias, después del cierre de las dictaduras, la promesa de la democracia fundada en el modelo económico neoliberal auguraba crecimiento para todos, auguraba bienestar, auguraba estabilidad. Y bueno, hoy tenemos a América Latina en llamas. Si no se reinventa la democracia en América Latina, si no se piensan los límites de las sociedades de mercado, América Latina seguirá siendo un polvorín. Se necesita reinventar no solo el modelo económico, sino la gente está exigiendo hoy, como en Chile y como en varios lugares, participación política de las mujeres, participación de los pueblos indígenas, bajo nuevas fórmulas que no son incluso la de los viejos partidos políticos. César Pineda, experto, usted lo acaba de escuchar y observar. César, un placer recibirte aquí en La Octava. Muchísimas gracias por la invitación, cuando gusten.